Muy bien, compañeros, mucho gusto de saludarlos. Qué bueno poder estar nuevamente por acá. Ya vemos que 18 participantes. Eso es lo que yo cuento ahorita. Eh, bueno, pues como yo les venía diciendo, ojalá deseo que nos tomemos el tiempo necesario para resolver los exámenes. Esta semana platicamos ahí un poquito que hay mucho copy-paste y muchas situaciones, entonces tomemos mucho en cuenta el tema de la revisión de los exámenes por parte de sus compañeros, perdón, de los compañeros docentes para que nos vaya bien. Y bueno, hace 8 días empezamos a trabajar un poquito de lo que era la canasta básica, la canasta ampliada, vimos lo que era el IPC, la inflación, y nos quedaba un último grupo que nos iba a exponer lo que era la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Entonces, yo no sé si hay alguno de los compañeros de ese grupo eh, que esté por acá con nosotros. Vuelvo y pregunto, ¿algún compañero del último grupo que le tocaba lo que era la tasa de interés activa y pasiva? Y buenas tardes. ¿Qué tal, Walter? Bienvenido. Sí, a nosotros nos correspondió, pero Ah, a bueno. ver dónde, a ver dónde tendremos que perder esa presentación. Por ahí va a aparecer en lo que los compañeros la encuentran. Si quieren, compañeros, búsquenla y proyectenla, no hay problema. En lo que ellos la encuentran, recuerden que estábamos revisando cómo, cómo era el tema de la inflación en Guatemala y cómo se ha controlado a comparación, por ejemplo, de otros países. Que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, de cómo otros países sí les ha costado esta situación de la inflación. Y, y ahora, ya el próximo 2 de octubre, vamos a tener algunas exposiciones muy bonitas. Hoy vamos a hablar de eso también. Entonces, para que usted lo vaya considerando ahí. Entonces, si cuando los compañeros estén listos para iniciar, y luego pues ya vamos a ver algunas situaciones para este tema de la inflación, ¿sí? Vamos a trabajar una guía que no se las voy a dejar esta semana porque estamos en examen, pero que sí se las voy a dejar la siguiente semana para que podamos desarrollar los temas ahí. Ya se ve, Lick. Ya, Walter, ya estamos bien. Solo cambiemos esa Z por S, porque si no es taza de tomar café y no taza de interés. Ahí estamos casi. Siguen compañeros, no sé, la verdad ni me recuerdo quién estaban. Grupo creo que estaba Daniela, Andy, Katy y sí, parece, si no estoy mal, pero en fin, si están por ahí, quizás podrían apoyarme también. Para empezar, pues, ¿qué es la tasa de interés? La tasa de interés es la cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. Em, una unidad de tiempo que también puede decir que es el interés de una unidad de moneda en una unidad de tiempo o el rendimiento de la unidad de capital.
Bien. En sí, prácticamente en conclusión, digamos, en lo que llegué al tema acá en mi caso, digamos, en lo que es la tasa de interés, ¿verdad? Que es como una herramienta que se utiliza más que todo el Estado, ¿verdad? Los bancos para poder estabilizar, digamos, lo que es en caso de la inflación o cuando se maneja mucho dinero, digamos, por decirlo así, en algún mercado. Prácticamente la tasa pues viene a estabilizado, perdón, a estabilizar o a promover o a innovar, digamos, lo que es el ahorro o bien por decirles así, el caso de invertir en algún negocio o en comprar en un determinado mercado, ¿verdad? Era lo que prácticamente le entendí yo la otra vez en cuanto al tema de la tasa, ¿verdad? Em, suele que en lo que son las tasas de interés, pues existen varias, ¿verdad? Dependiendo del tipo de institución a donde vayamos, ¿verdad? Algunas, pues, cada quien depende internamente de cada una de ellas, ¿verdad? Activas, pasivas, preferenciales. Por si hay algún compañero también que me pueda apoyar ahí, Catherine o Andy, perdón. Si querés, continuemos. Igual, yo solo quiero recalcar un poquito en la tasa de interés profesional. Si subimos un poquito, que es una tasa inferior a la tasa normal, que estas tasas lo que hacen es, se genera por el tema de poder desarrollar alguna actividad. Eh, por ejemplo, si usted quiere un préstamo para vivienda, entonces es un poco menor que cualquier préstamo dedicado al comercio. Eso sucede mucho en cooperativas, sucede mucho también en los bancos, ¿sí? De que si usted quiere un préstamo para vivienda, entonces la tasa de interés para un subpréstamo de eso es poco menor. Entonces, es solo esa diferencia. La tasa de interés activa es la tasa de interés que nos cobran los bancos a nosotros por darnos un préstamo. Y la tasa de interés pasiva es la tasa de interés que nos pagan los bancos por nuestros ahorros, ¿sí? Como dice ahí, los depósitos que hacen las personas. Entonces son tres. La tasa de interés activa es la que nos cobran los bancos por los préstamos que nos hacen. La pasiva es lo que nos pagan los bancos por los ahorros que estamos haciendo ahí. Y la preferencial es para un determinado sector. Que eso el año pasado estuvo muy bonito. Lastimosamente lo quitaron, pero eh, para préstamos, el gobierno autorizó dar la tasa de interés pasiva, imagínense, o sea, ya a usted le dieron préstamos, si usted aprovechó, si usted supo de alguien, la tasa de interés por la cual usted le dan un préstamo el año pasado, que era del gobierno, el gobierno facilitaba esos préstamos, pero lo hacía a través de los bancos, con una tasa de interés pasiva. Por ejemplo, si usted sacaba un préstamo en el CHN, que fue el banco que usó el gobierno, el crédito se lo dan al 4.83 o 4.85 anual de interés, un préstamo. En los bancos lo dieron al 6%, pero eran los préstamos del gobierno, y en las cooperativas al 6.5. Eso estuvo bonito el año pasado porque dieron los préstamos que tenían que cobrar con una tasa de interés activa, lo dieron al precio de una tasa de interés pasiva. Continuamos, por favor, Walter. Walter, yo te ayudo a leer.
Ah, dale. Ok, dice tipos de interés nominales y reales. Nominales es el que aparece habitualmente como cantidad de interés en los créditos. Incluirá tanto la tipo de interés real como la tasa de inflación. Cuando el tipo de interés nominal es igual a la tasa de inflación, el prestamista no obtiene ni beneficios ni pérdida. Y el valor devuelto en el futuro es igual al valor del dinero en el presente. Los intereses reales dice que es la rentabilidad nominal o tasa de interés nominal de un activo descontando la pérdida del valor del dinero a causa de la inflación. Su valor aproximado puede obtenerse restando la tasa de inflación al tipo de interés nominal. La siguiente, compañero. Tasas de interés, perdón, fijo o interés variable. Interés fijo. Supone que el interés se calcula aplicando un tipo único o estable durante todo lo que dura el préstamo o el depósito. El interés variable dice que se aplica en cada periodo de tiempo, consta de dos cifras o tipos y es el resultado de la suma de ambos. Un índice o tipo de interés de referencia y un porcentaje o margen diferencial. El tipo de interés positivo y negativo. Dice que el positivo es positivo cuando es superior a cero y el interés es negativo cuando es inferior a cero. Sí, ahí pudimos rescatarlo de la imagen, digamos, de lo que es la tasa de interés en moneda nacional, digamos, del año 90 al 2020, digamos, en lo que parecía en plataforma, pero no sé si alcancé a ver ahí. Digamos que actualmente está, digamos, en activa y pasiva. En activa está, perdón, apenas se ve aquí, en un 12.3 y un 4.4. Pues imagino que igual que lo que es el tema que vimos anteriormente, creo que fue lo del tema de la inflación, si no sé mal, al igual que me imagino que al final, a como va subiendo, digamos, eh, el porcentaje en los casos anteriores, pues igual me imagino que sube acá en lo que es eh, la tasa, digamos, de lo que es la tasa de interés. Vic, no sé si esté bien así la interpretación de la tabla. No es una regla, no es una regla, no es una regla de que así como sube la inflación tenga que subir la tasa de interés, pero sí es la idea, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que usted vaya a meter al banco 1,000 quetzales, mejor lo voy a poner en 100 quetzales, ¿sí? Usted multiplíquelo por la cantidad que quiera. No es lo mismo que usted llegue a ahorrar al banco 1,000 quetzales y que le paguen un 4% de interés al año, es decir, al final de un año le dan 104 quetzales, a que, por ejemplo, la tasa de inflación esté al 8%, es decir, esos 100 quetzales pierde 8 puntos su valor. Es decir, baja 92 quetzales, o sea, eh, lo que no se trata de compensar la inflación con la tasa de interés, eso no se trata de hacer, pero sí es la idea. A veces la tasa de interés pasiva por lo general es más alta que la inflación, ¿sí? Pero esa es la idea para que el dinero a la vez que va perdiendo su valor con la inflación lo vaya recuperando con el valor que usted le pague en el banco, ¿sí?
Entonces, de tasa de interés pasiva, porque recuérdese que esa es la que le pagan a usted por sus ahorros. Entonces, no sé si me doy a entender ahí, compañeros. No es una regla que la inflación tiene que ser la misma que la tasa de interés pasiva, no es una regla, pero sí es esa la idea, que el dinero vaya a ir recobrando a través del interés que le pagan a ustedes por sus ahorros, lo vaya recobrando de acuerdo a la inflación que se va perdiendo. De acuerdo, Rick, gracias. Sí, solamente eso fue lo que nosotros destacamos, digamos, de nuestro tema, Lick, perdón. No hay problema, podremos regresar a la penúltima. Esa es la antepenúltima, la penúltima. No, ¿dónde está la tabla de interés? Ah, perdón. Ok. Vean, si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer algo así. Perdón, voy a compartir yo, va a ser más fácil aquí para mí en controles. Gracias, compañeros. Entre un ratito volvemos acá. Yo les coloqué este tema de la tasa de interés activa y pasiva. Aquí es la gráfica que nos estaban mostrando los compañeros. Vean cómo a través del transcurso de los años, pues se va manteniendo. Se va manteniendo. O sea, por ejemplo, en el 2020 terminó, venía con un 4.9 la pasiva, que es la que le pagan a usted por ahorros, y bajó un 4.4. Es por el tema de la pandemia. Sin embargo, la activa, que es lo que le cobran a usted por los ahorros, perdón, por los préstamos, también bajó, ¿sí? Es decir, que le van a cobrar menos a usted por los préstamos. Vamos a regresar acá y yo quisiera que usted viera el siguiente video, es este. Y ponga mucha atención porque aquí usted se va a dar cuenta cómo el gobierno no puede controlar el precio de los productos. O sea, no puede controlar hasta cierta medida que los precios suban o bajen, que al final eso trae como consecuencia de la inflación, pero sí puede controlar un poquito la inflación a través de la tasa de interés, pero veamos cómo lo hace. Esta es una de las secciones que más me gusta. Hoy nos pintan las medidas que adoptó el Banco de la República en las últimas horas, como la rebaja en las tasas de interés y la compra masiva de dólares. Aquí nos explican qué impacto tendrán en nuestros bolsillos. Noticias Caracol se lo pinta con los pintos. Cuando la economía colombiana pierde su ritmo, como está pasando ahora, el Banco de la República tiene posibilidades de tomar medidas para darle un empujón. Y precisamente eso fue lo que hizo. El Banco de la República tomó dos caminos. El primero, bajó sus tasas de interés. Esto significa que el Banco Central le cobrará menos a los bancos del país por prestarles dinero. Y es que aunque usted no lo crea, los bancos operan como personas que también necesitan préstamos y se los piden al Banco de la República. Al valer menos los préstamos que hace el Banco Central a las entidades financieras, estas le cobran menos a sus usuarios, es decir, a usted y a mí. Por lo tanto, cuando el Banco de la República baja su tasa de interés, indirectamente está permitiéndole a los bancos comerciales cobrar menos por el dinero que nos presta para nuestro uso de tarjetas de crédito, hipotecas, créditos de libre inversión y hasta préstamos para comprar autos. En conclusión, lo que hace el Banco de la República bajando sus tasas de interés significa un estímulo indirecto a la actividad económica. Bueno, vamos a explicarles un poquito esto, aunque el video es muy claro en ese tema, ¿va? Lo explica muy bien, hasta con dibujitos. Vea pues, el gobierno o el Banco de Guatemala, que es el tema central de toda la economía del país, lo que hace es que todos los bancos trabajan con él. Recuérdense que está el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y luego todos los bancos del sistema. Eso lo vimos ya al inicio de la clase anterior. Entonces, si usted quiere ir a abrir una su cuenta al Banco de Guatemala, usted no puede hacer eso. Usted lo tiene que hacer en un banco del sistema. Entonces, los únicos que trabajan con el Banco de Guatemala son los bancos del sistema y todos los que vimos ya en el video anterior.
Ahora, entonces, pero el Banco de Guatemala tiene ciertas normas y leyes que le dice a los bancos que ellos no pueden tener en su poder todo el dinero, ¿sí? Entonces los bancos solo pueden llegar a tener un porcentaje y todo lo demás lo tienen que ir a dejar al Banco de Guatemala. Y el Banco de Guatemala, por resguardar la economía y los intereses también de la población, pues lo tiene guardado. Entonces no deja que los bancos tengan todo el dinero como para hacer y que ellos hagan y deshagan con nuestro dinero, ¿no? El Banco de Guatemala lo tiene guardado. Pero también opera como un banco. O sea, si un banco viene y le pide préstamos al Banco de Guatemala, pues se lo da una tasa de interés y también le paga intereses por tener el dinero ahí guardado. Entonces, cuando el Banco de Guatemala le sube la tasa de interés a los bancos, ¿sí? A los bancos, entonces los bancos obviamente vienen y nos suben a nosotros la tasa de interés, ¿sí? Tanto en nuestros ahorros como en nuestros préstamos, ¿sí? Pero pensemos en que usted quiere abrir un negocio. Usted, no, lo pensemos antes. Pensemos una opción antes. Pensemos en que usted tiene ahí unos 100,000 quetzales, ¿sí? Que usted los ha ahorrado, que usted los ha guardado por múltiples razones. Ahora, ¿qué pasaría si yo vengo y le digo, miren, hagamos una cosa, deme esos 100,000 quetzales, yo tengo un negocio por acá y yo le ofrezco darle una ganancia del 5% anual de su capital que usted me preste. Obviamente, como todo negocio, hay riesgo, ¿no? Pero usted evalúa las situaciones y usted, pues, ve la posibilidad de poderme prestar a mí los 100,000 quetzales. O, entonces yo le ofrezco pagarle el 5%, ¿sí? Pero no es por prestarme a mí el dinero, sino es por entrar usted al negocio, ¿sí? O sea, yo le doy chance de que usted entre al negocio y yo me comprometo a darle el 5% de interés sobre el capital que usted invierta. Y también tiene otra opción de ir a dejar esos 100,000 quetzales al banco y el banco le ofrece el 4% de interés. O sea, en el negocio le ofrecemos el 5% y en el banco le ofrecen el 4%. Mi pregunta es, ¿a dónde usted lo lleva? Escríbame en el chat o alguien ábrame su micrófono. Lee, quizás en mi consideración tal vez sería como que más seguro ir al banco, ya que un negocio tiene altas probabilidades de quebrar a diferencia de un banco ya establecido. Ok, estás anteponiendo el riesgo. Sí, perfecto. Ok, entonces yo vengo y les digo, bueno, no les prometo el 5%, les prometo el 10%. El 10% de lo que ustedes inviertan en el negocio. No es un préstamo, es una inversión. Entonces, ¿ustedes qué preferirían? ¿Invertir o irlo a dejar al banco? Obviamente, ustedes evalúan y tiene bastantes posibilidades el negocio. Estuardo, perdón. No sé si estoy entendiendo bien. O sea, es una inversión, pero además de ser una inversión, usted como dueño del negocio se compromete a dar el 5%, ¿verdad? Al año. Ahora ya les subí al 10. O sea, Ajá. yo no soy el Entonces, dueño del negocio, yo los estoy invitando a que hagamos un negocio juntos y que les voy a dar por invertir su capital, el 10%. de hecho, se podría decir que sí hay un riesgo, pero es como que sí más conveniente para el crecimiento del capital, porque el capital, digamos, los 100,000, pues se están invirtiendo, pero además de eso se va a recibir, si no estoy mal, pues eh, ese, ese porcentaje por invertir. Entonces, de hecho, en relación al crecimiento del capital, pues es mejor, pero de hecho es necesario también tomar en cuenta que es un riesgo. Ok, hay un riesgo. Eso es importante, aunque usted lo evalúa, aunque tenerlo en el banco tampoco es que sea tanta garantía, ¿me entiende? Ahorita lo vamos a explicar un poquito de eso. Ya. Pero, o sea, al final aquí el porcentaje para inversión es mucho mejor que el ahorro. Entonces, muchos de ustedes, así como dice Helen,
hay un riesgo, pero es mejor invertir. Le están pagando el 10%, ¿sí? De una inversión. Ahora, ¿qué pasa si las cosas se voltean? Y yo les digo, bueno, miren, el negocio sí está bueno y todo, y yo le aseguro un 2% de interés anual, un 2. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Ahorra o invierte? Mientras que en el banco le pagan un 4% de interés, en un negocio le pagan el 2%, entonces usted se va a ir mejor a ahorrar, porque la tasa es más alta. Entonces, vean qué es lo que pasó ahorita en julio. En julio pasó de que vino el bono 14 y cuando hay bono 14, cuando hay aguinaldo, como en diciembre, cuando hay inicio de mes, ustedes se recuerdan que en el semestre pasado hicimos una investigación de varias empresas de que cuáles son los días que más venden, las fechas del mes en que más venden. Entonces, cuando hay mes de pago, cuando hay fin de mes, cuando hay bono 14, hay mucho dinero en circulación. Entonces, las cosas tienden a subir. Cuando las cosas suben, entonces se genera la inflación. ¿Ya? Ahora la inflación nos afecta a todos. La inflación nos afecta a todos. Entonces, cuando a un inicio de año les han subido el sueldo mínimo a todas las personas, cuando el gobierno genera aumentos y cosas así, entonces las cosas, y usted ha escuchado muchas veces esta frase, es que el gobierno va a pagar más este año. Es que es enero y el gobierno subió el sueldo. Entonces le van a pagar, es que ahora a los maestros les van a pagar más. Entonces la gente busca esas razones por las cuales inconscientemente subirle el precio y eso se genera una inflación. Pero la inflación se genera cuando hay mucho dinero en circulación. Como ahorita en julio había mucho dinero en circulación por el bono 14. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? Es lo que yo más o menos vine a ofrecerles a un inicio. Yo les ofrecí una alta tasa de interés por invertir. Solo que el gobierno lo que hace es subirle la tasa de interés para que, para que los bancos a usted les suban también la tasa de interés en sus ahorros. Entonces, automáticamente nosotros de forma inconsciente vemos que en el banco le han subido la tasa de interés a los ahorros. Entonces, nosotros llevamos nuestro dinero al banco porque ahí está mejor. Entonces la gente no prefiere invertir, la gente prefiere ahorrar. ¿Por qué? Porque la gente ve que el interés es más alto. Al momento en que la gente lleva su dinero al banco a ahorrar, pues lo que hace el gobierno es sacar o quitar dinero de en circulación. Y eso hace de que la inflación no se eleve tanto, sino que se mantenga en un equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay dinero en circulación. El gobierno nos motivó a ahorrar subiendo la tasa de interés. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno sube demasiado la tasa de interés? ¿Sí? Entonces no conviene tanto porque vamos a sacar mucho dinero de circulación y se va a dar el caso contrario, va a haber una deflación. Entonces, como ya no hay mucho dinero en circulación, hay una deflación, entonces la gente ya no compra porque tiene el dinero ahorrado, entonces los negocios ya no venden, tienen que despedir gente. ¿Ya? Entonces el gobierno tiene que mantener un equilibrio entre estar bajando y estar subiendo la tasa de interés para ir controlando la inflación. Ahora, con esta, cuando el gobierno viene y ve que no hay tanto dinero en circulación, entonces va a motivar la inversión. Entonces, ¿qué hace? En vez de subir, como lo vimos anteriormente, que para sacar dinero en circulación se sube la tasa de interés, ahora para hacer que las personas que quieren un su préstamo porque quieren poner su negocio, entonces el gobierno lo que hace es bajar la tasa de interés. Entonces yo veo hoy de que estoy buscando un préstamo y para poner un negocio, entonces yo veo que la tasa de interés bajó, entonces voy a sacar un préstamo porque la tasa de interés bajó. Entonces ese dinero sale del sistema financiero o del sistema bancario y ese dinero empieza a circular porque yo para poner el negocio construyo un local, compro producto, contrato a una persona, etcétera. Entonces ese dinero se pone en circulación, entonces otra vez la economía se estabiliza. Obviamente hay problemas de que haya una inflación, entonces cuando el gobierno ve que ya se viene mucho la inflación, lo que hace es
subir la tasa de interés para sacar dinero en circulación. Cuando ve el gobierno que la economía no está animada, entonces lo que hace es que baja la tasa de interés para que las personas vengan a sacar préstamos y otra vez ahí. Entonces el gobierno está jugando con eso con tal de mantener un equilibrio de dinero en circulación y que no se genere tanta inflación. ¿Me entiende cómo está el asunto, compañero? ¿Me entiende? ¿Entendido, Lick? Gracias, Pedro. Gracias, Betty. Solo ustedes dos por acá. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que el gobierno va controlando. Por medio del gobierno no puede entrar a ponerle precio a los productos, porque los precios de los productos van subiendo o bajando de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿sí? Ya. Yo no, cuando hay oferta de limón es porque hay cosecha de limón, entonces el precio baja. Y cuando el limón se escasea, entonces el precio sube. Entonces el gobierno no puede decir en cualquiera de los dos aspectos, cuando hay cosecha o hay escasez, no puede decir el limón tiene que valer tanto. No, ese precio se va moviendo de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿Ya? Pero para que el limón no se vaya tan caro, entonces el gobierno va jugando. El limón y mil cosas más. El gobierno va jugando con la tasa de interés. Entonces, no puede influir en la inflación, valga la redundancia, pero sí puede decidir la tasa de interés para controlar la inflación. Yo espero que lo hayamos comprendido, porque así es como sucede. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros esa información? Nosotros nos sirve ir controlando cómo está la tasa de interés en el Banco de Guatemala y la tasa de interés en los bancos para saber si hay inflación y para ir controlando y viendo el aumento de precios. Ahora, ¿cuál es la meta inflacionaria de Guatemala para el año 2021? Búsquela en internet. Meta inflacionaria para Guatemala en el 2021. Es de 3 a 5%. Del 3 al 5%. Gracias, Pedro. ¿Alguien más tiene por ahí otro dato? $5.17%. 5.17, dice la compañera ahí. Dice que era de 3 a 5, pero superó eso en mayo y pasó a 5.17. Ajá, bueno, ese es ese tema, ¿va? Sin embargo, recuérdese usted que la meta es así, o sea, o este mes subió, este mes bajó, la meta es mantener, esto se calcula o se ve la realidad a finales del año, que por lo general es entre el 3 y el 5%. Esa es la meta inflacionaria de Guatemala. Por eso hay una estabilidad. Hay una estabilidad que se ve compensada con el aumento al salario mínimo, con la tasa de interés que le ofrecen a usted por sus préstamos. Ya, entonces, para que el dinero a la vez que pierde valor por la inflación, pues no lo pierda, lo recupere por el aumento al salario y también por el pago de la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, si recordemos cómo viene la inflación en este año. Estoy un poquito perdido aquí. Está bien. Veamos cómo va el ritmo inflacionario de Guatemala. Estos datos son oficiales, ¿no? Del Banco de Guatemala. En mayo dice que subió. Vea, es que sí empezó alto, sí empezó alto. Si tenían de meta entre el 3 y el 5%, ha estado casi todo el año arriba, pero aquí en junio pues bajó más. Julio, agosto, pues ahí se ha recuperado. Ya vamos en agosto, o sea, están dentro de su meta. Lo importante es con qué porcentaje termina el año, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado terminó con un 4.82, o sea, sí compensa, sí van cumpliendo sus metas de tener esa inflación. ¿Sí? Si fuera siempre de entre el 3 y el 5%, aquí en el 2017 sí se pasaron, ¿va? Aquí sí lo terminaron mal, en el 2011 pues lo terminaron mal, vean aquí el 2009 pues fue mejor, o sea, el tema, 2008 por la crisis económica que hubo en Estados Unidos sí nos fue mal,
Entonces, el gobierno va intentando ver todo eso. Entonces, nosotros, usted tiene que tomar como una parte de su presupuesto el ritmo inflacionario o el nivel de inflación. Ya. Por ejemplo, si usted viene a ofrecerme que yo participe con usted en un negocio, entonces yo le voy a pedir un presupuesto y dentro de su presupuesto yo voy a ver de que esté su nivel de inflación. En este caso, usted tiene que generar una inflación de entre el 3 y el 5% con una media del 4, ¿sí? Ya. Entonces, dentro de su presupuesto tiene que ver la inflación, sí o sí. La inflación, usted va su presupuesto de salarios, presupuesto de mercadotecnia, presupuesto de esto, del otro, y el presupuesto de inflación, tanto, el 4%. El 4% que si estamos hablando de un negocio de 1 millón de quetzales, estamos hablando de una inflación de 40,000 quetzales. Que esos 40,000 los tenemos que meter en el presupuesto porque los tenemos que recuperar para que el dinero que invertimos no haya perdido su valor, ¿ya? O recuperemos ese valor que el dinero pierde. ¿Por qué? Porque este año, si el tema es vender tape, este año nos lo vendieron a 2, el otro año pues nos lo van a vender a 2.30. ¿Por qué? Porque sube por la inflación. Entonces, esos 2.30, esos 30 centavos de margen, los tenemos que haber ya recuperado para poder iniciar el siguiente año. No sé si me doy a entender con esto, compañeros. Hablen ahora o callen para siempre, pero díganme algo. Sí, le he entendido. Ok, gracias. Y eso tómenlo en cuenta porque eso sí lo voy a calificar yo como en parte de su presupuesto de su proyecto. Porque yo recuerdo que sí tienen un presupuesto ahí. Ya. Ok, muy bien. Quería mostrarles otra cosa más por acá. Y solo para que usted se vaya dando un poquito de cuenta de cómo es que funciona el tema de los préstamos en Guatemala. Por ejemplo, aquí me lo muestra por... Vamos a ver. Sí, voy a ampliar la ventana. Vea. Outs. Vamos a irnos al 2020, ¿sí? Al 2020, solo que esto es por con de destino en millones de quetzales del 2020 solo hasta junio, ¿sí? Ya le falta al gobierno más información casi de un año, pero vean, en el 2020, perdón, en el 2019, que tenemos un año completo, 2018, es para el tema de agricultura, casi se prestaron 3,000 millones de quetzales en ambos años, ¿sí? Vean, en el tema 2018 y 2019, en total de préstamos, voy a ir anotando aquí, en total de préstamos, pues sí se obtuvo bastante, casi la misma cantidad, 94,000 millones. O sea, la gente ha prestado para invertir en Guatemala. En el 2020, a la mitad del año, pues ya iban 43,000 millones de quetzales. Vea, la agricultura es uno de los que más presta. Presta el sector de la ganadería para comprar tierras, para comprar ganado, es otro que también invierte bastante, ¿ya? Sector de la silvicultura, caza y pesca, pues no, ellos no prestan mucho, pero igual ese no mucho también es bastante. El de la industria, si usted quiere poner su empresa para fabricar, siempre se presta bastante, ¿ve? Ese presta más que aún el tema de la agricultura, ¿ya? Para la construcción, la gente presta bastante. Si usted tiene una subventa de materiales de la construcción, usted va a vender. Obviamente tiene que usted trabajar el marketing, el valor agregado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí siempre se está construyendo, vean. Veamos, para el comercio es uno de los más que más se presta, ¿ve? Si usted quiere prestar para poner un su negocio,
hay bastante que se presta. Para transportes, no mucho, pero si quiere poner su negocio. Para servicios también es otro tema que también se presta. Para consumo, que usted saca su préstamo para comprar su carro, por ejemplo. Y bueno, transferencias y otros. Entonces, aquí hay bastante de cómo presta el gobierno, pero no el gobierno, sino es esto, es información de los bancos, ¿no? Información de los bancos de cómo la población de Guatemala presta. Yo pienso que presta bastante para el tema de consumo, para el préstamo de comercio, para el préstamo de la industria, para el tema de servicios. O sea, son de los 4 sectores que más se presta. ¿Ya? El gobierno está prestando ahí. Eh, y yo lo comparo mucho 2018 y 19. 2020 no sabemos cómo terminó porque no tenemos esa información acá. ¿Verdad? Podríamos encontrarla, sería de buscarla un poquito más. Creo que había otro enlace por acá. Yo recuerdo que les puse otro enlace de las tasas de interés. Ustedes no voy a hacer de qué sirven las tasas de interés, superintendencia de bancos, préstamos concedidos por destino, que es lo que les acabo de mostrar. Déjenme ver si tengo algo por acá. Voy a ver si tengo algo por acá que también nos puede dar un luzazo. Vamos a ver. Híjole, no era este. Ay, ay, ay. Bueno, voy a buscarlo un poquito más despacio y se lo voy a mostrar dentro de un ratito porque ahí hay a veces el tema de lo que usted, dependiendo cuánto usted presta, es lo que la tasa de interés que le cobran. Entonces, esos datos son muy bonitos. Pero vea, toda esta información a usted le sirve, toda esa información a usted le sirve para poder ir trabajando. Bueno, ya llevamos casi un tiempo ahí de clase. Ahora vamos a cambiar de tema totalmente y luego vamos a regresar un poquito a este tema si encuentro la información que a veces cuesta un poquito con los enlaces del gobierno. Aquí en el chat, por favor, abra ese enlace, ¿sí? Abra ese enlace. Vea, no le voy a decir mayor cosa, no le voy a decir mayor cosa, solo voy a hacer ahorita grupos de trabajo y usted en el grupo de trabajo va a venir y con sus compañeros alguien proyecta el enlace y empiezan a observar, a estudiar el documento, a ver de qué trata. Si usted ve ahí algún dato interesante, sáquelo, escríbalo por aparte, ¿sí? Vamos a tener unos 15 minutos para indagar en ese documento. Yo voy a estar pasando ahí con ustedes para ver cómo les va, ¿sí? Entonces, voy a hacer grupos para que usted comparta. ¿Dónde está aquí la sección? Ahí está. Voy a hacer grupos pequeños, ¿sí? Para que ustedes puedan ir ahí revisando y indagando. Los grupos van a ser de 3 personas o 4 personas. Entonces, ingresemos a nuestra sala. Como le digo, usted abre el enlace y se trata de ir viendo el documento y de qué trata. Ingresemos, por favor.
Compañeros, ingresamos a los grupos. Doreni, Alice, Ferlandi, Pedro. Ingresamos a los grupos. Doreni. Doreni, por favor, ingresamos a los grupos. Compañeros, ¿quién va a proyectar? Marlon, Onan, Cristina, Daniela. Buenas tardes, Lick. Viera que yo estoy conectada en mi teléfono. Yo se me dificulta un poco. ¿Quién más puede proyectar? Si gusta un proyecto, yo solamente que estoy encendiendo en la compu y le voy a enviar una solicitud para que me mande al grupo. Perdone. Ok. Onan y Cristina no pueden proyectar. Lick, Estoy yo igual conectada estoy como en el teléfono. en el teléfono. Lick. A ustedes no les creo yo que resolviendo exámenes están. Pero bueno. La saca. Hola, Katherine. ¿Ya estabas en algún grupo? Perdón, Liz, solo que me estoy hablando un poco mal. ¿Me Oh, podría regresar a mi grupo? Es que me sacó esta cosa. no te preocupes. ¿Con quiénes estabas? No sé, es que cabal le acepté y de ahí me salió. Entonces ahorita me conecté por medio de mi teléfono porque anda mal. Mi computadora anda muy lenta y me señalan un poco mal. Muy bien. Vas a estar con Margaret y un par de compañeros ahí. Está bien. Compañeros, ¿quién está proyectando? ¿Ninguno? ¿Quién va a proyectar? Yo, Lick, todavía está descargando el documento Sí, es un que enlace. está tardando. Ay, ustedes, hoy sí los voy a cusquear. aunque es bastante el documento, no, licenciado. Bueno, proyectemos pues porque ya no nos vamos a tardar mucho. No sé si se nota. Sí, sí, se ve. ¿Desde dónde a dónde hay que leer? Lo van a entender, pero sí tienen que darle una mirada. Por eso tienen unos 15 minutos para ver e indagar un poquito por ahí. Va. Leyéramos, indagáramos. Licenciado, buenas tardes. Hola, Ah, hola. vaya. Buenas, Lick. Perdone, ¿desde qué página comenzamos a verlo el documento? Desde la 12. Ah, vaya. ¿Dónde está? 13. Desde acá, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Compañeros, ¿quién está proyectando?
Viera, Lee, que como yo estoy por medio de mi teléfono, entonces yo le dije a los demás compañeros si podían presentar, pero igual están en teléfono, entonces quedamos que cada quien iba a leer el documento y vamos a reunir nuestras ideas y discutirlas. Ok. Sí, es licenciado. Bueno. Compañeros, ¿quién está proyectando? Por el momento nadie, licenciado. Nos dividimos algunas páginas para leerlo durante 10 minutos, ya después socializarlo en 5 minutos. Ok. Sí, ¿Cómo vamos, compañeros? ¿Alguna pregunta? Explica ahí que, digamos, como hay información de, digamos, las personas económicamente activas, digamos, más o menos de 15 años para arriba. Por ejemplo, otra información más, eso podríamos destacar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sí, más abajo van a encontrar cuánto es el salario en el empleo formal, cuánto es el informal, cuánto ganan los profesionales, si son hombres, si son mujeres, si son indígenas, si son no indígenas. Aquí les va a dar bastante información. Sí, eso estamos viendo. ¿Vamos a hacer alguna presentación? No, pero sí les voy a hacer preguntas. Deadbeat, no sé si puedes voltear tu teléfono en forma horizontal. Eso tal vez te deja ampliar un poquito más la información. Ahí está, Ahí sí está re bien. Pero así no vamos a ver nada. Entonces, lo que yo quisiera es que fueran viendo página, gráfica por gráfica, en qué consiste en todo el tema, ¿sí? Regreso en un ratito. Okay. Baby, ¿estás presentando ya no, verdad? no, no es ese. Espérame. Yo lo tenía aquí, pero Licenciado, ¿Qué tal, Fermín? Mucho gusto. pues aquí perdido. Estamos aquí. ¿Es Miren, todo el documento o solo es una partecita en especial? no, es todo. Lo que pasa es que hay información muy específica, pero aquí les va a hablar del empleo, del salario, de cuánto ganan las personas en X empleo, cuánto ganan las personas dentro del sector formal, informal, cuánto ganan dependiendo el trabajo que tienen, cuánto ganan las mujeres, cuánto ganan los hombres, cuánto ganan los de la población indígena, cuánto ganan los de la población no indígena, ¿ya? Entonces yo quiero que vayan extrayendo esos datos. Gracias, licenciado. Ahora sí estamos más. Yo creo que igual mis compañeros ya entendieron. Ok. Gracias, licenciado.
Bajemos un poquito, por favor, Jessica. Vean, aquí les sirve mucho el tema de datos, por ejemplo, cómo la gente bebe el agua y cosas así, pero No, ahorita. Igual lo que estaba viendo era de que casi la mayoría de los niños ya, hoy en día ya utilizan el teléfono y las redes sociales, niños de 7 años a más. y esto es a finales del 2019, porque este es el ENEI, el Estudio Nacional del Empleo y el Ingreso. Pero el gobierno, Ya contaba con sí, el gobierno no lo pudo sacar el año pasado ni este año por el tema de la pandemia, supongo. Entonces, si eso ya lo hacían los chicos en el 2019, con la pandemia, esos porcentajes son mucho más altos. exactamente. Vean acá, dice en el dominio urbano metropolitano, es decir, en la capital, el 35% de hogares compran agua purificada, o sea, ya es un buen mercado, ¿ya? Para vender agua pura, porque el resto urbano, es decir, todas las áreas urbanas, que no es la capital, sino que el resto del país, casi la mitad compra agua. En el área rural, ir a poner un tema de agua rural, de agua pura en el área rural, que solo compra el 18%, es una muy mala idea o una muy buena idea. ¿Sí? O sea, es una muy buena oportunidad, pero habría que trabajar mucho para volverlo oportunidades. Así es, licenciado, sí, todo este tema sí se ve interesante. Ujú. Dice, bueno, edad de trabajar. La población de 15 años o más en el INEI se incrementó en tantas personas con relación al 1. Siempre lo hacen en marzo y en noviembre, si no mal recuerdo, que equivale al 4.3 con una relación. Es decir, cada vez hay más gente. Población económicamente activa. Las personas que son económicamente activas de 15 años o más tuvieron un incremento de 305 con respecto, o sea, hay más población económicamente activa. Ujú. Eso está bien, mira, la primera, el 3.4. La tasa neta de actividad por sexo y dominio de estudio, las mujeres tienen menor participación. Eh, las mujeres del dominio urbano metropolitano tienen la tasa más alta, mientras que... Ahora, dice aquí, por ejemplo, tasa global... No, me baje. Tasa global... Ay, no baje, sí, que estoy en el 3.4, ¿ya? En este caso, eh, las personas, recordemos este tema, las personas de participación por sexo y dominio de estudio, es decir, las personas que están trabajando, eh, las mujeres solo casi el 39% trabaja, el 83% de hombres sí trabaja. En el área metropolitana pues es un poquito más equilibrado, pero en el área rural es donde está bastante la diferencia. Resto urbano es tasa global de participación por pueblo de pertenencia. ¿Sí? Es decir, yo no sé si alguno de ustedes ha llenado alguna información del Ministerio de Trabajo, pero siempre piden ahí de qué pueblo o a qué pueblo se pertenece. Entonces, por ejemplo, el Xinca, el Garífuna, el Ladino y el Maya, o sea, del 100%, solo el 58% del Ladino trabaja. Del Garífuna, que es por allá por Petén, Belice y todo ese tema, Izabal, de cada 100 Garífunas, solo 48 trabajan. ¿Sí? En el pueblo maya, de 100, cada 100 personas del pueblo maya, solo 61.3 trabajan. Y eso era lo que estaba observando al principio, que decía que la mayoría de
de mujeres, solo cuenta con el nivel primario como estudio, entonces era lo que estaba observando, y igual acá también se ve más en el área rural que en el área urbana. Por eso es que también tienden a tener menos trabajos, más que todo a veces ejercen trabajos de hombres. En cambio acá en el área urbana pues ya se ve personas así como mujeres y hombres trabajando en un lugar casi de la misma forma. Entonces yo veo que también eso tiene que ver. Sí, tiene que ver bastante. Es desde la preparación. Ve ese tema, dice población económicamente activa por grupos de edad, según dominio porcentaje. Digamos, de todos los que trabajan en Guatemala, el 73% son personas que tienen 25 años o más. El 26% son personas que tienen de 15 a 24 años. ¿Ya? Eso significa que 1 de 4 trabajadores es bastante joven, ¿va? Es como ustedes. Yo me imagino que solo para hacer una encuesta acá. Jessica, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 20 años. 20 años. Alice. 26. 26. Rosy. 23. 23. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, cabal, habemos 1 de cada grupo, o perdón, 2 de cada grupo. ¿Ya? Entonces, no sé si Rosy y Jessica están trabajando. ¿Tienen trabajo en este momento? No, licenciada, actualmente no, yo solo estudio. Yo sí, licenciado. Ah, bueno, entonces sí. Entonces ahí vemos el tema de que, pero cada vez hay más jóvenes trabajando, o sea, más. Ajá. Población ocupada. ¿Puedes bajar, por favor? De la población ocupada, es decir, la que realmente sí está trabajando, vamos al 4.2, dice que sí hay bastantes personas ahí. Por ejemplo, recordemos que todas las personas ocupadas son las económicamente activas, o sea, en hombres, hay uno de cada 100 hombres que pueden estar ocupados, 98 están ocupados, y mujeres 97.5. O sea, casi toda la gente está generando, casi toda la gente, son muy pocas personas que no están generando. Y así pueden ir ustedes ir viendo. Ya me entretuve aquí, fui a abandonar los otros grupos, pero esa es la idea, que ustedes vayan viendo. Sí, licenciado, gracias, sí, tiene razón. Ok. Ya vieron este dato. ¿Podríamos subir un poquito, por favor, Marlon? Ahí, población ocupada. Uy. Bajemos el 4.5. Ya lo vamos a ir. Dice, población ocupada según rama de la actividad. ¿Sí? La mayoría de personas, si ustedes se dan cuenta, trabajan en el sector de la agricultura. 30.4. Sí, de cada 100 personas que trabajan, 30 personas trabajan en el sector de la agricultura. Sí, un ramo. Sector de la construcción, o sea, hay bastante tema acá. Actividades de administración, casi 10 personas, ¿va? Ajá. Podremos ver el 4.6, perdón, arriba. Dice, de todos los que trabajan, el 0.5 son empleados. Patrón, empleador o socio. Aquí es 2.1, parece igual al anterior, pero
Tendríamos que dar más información, pero por ejemplo, casi 3.7 personas de cada 100 trabajan en empleados domésticos. Empleados del gobierno, 6.6 de cada. Trabajador no remunerado, esos son aquellas personas que trabajan de gratis por el tema de tomar experiencia, cosas así. 8.4. Trabajador por cuenta propia, este es tema de emprendimiento, 8.5. Jornalero o peón, aquellas personas como albañiles o que trabajan en la agricultura, 13.9. Trabajador por cuenta propia, no algo tiene que ser acá, ¿va? Y empleado privado, aquellas personas que trabajan para el resto de empresas, 40 personas. 40. Pero acá una pregunta. Sí, Marlon. La cuestión de empleado, de patrón o empleador entraría dentro de personas que, por ejemplo, están en esto de comercio por mayor, agricultura, o solamente en relación a un negocio formal. No, puede ser de que un patrón. Yo creo que antes de explicarte esto, el que no que está por acá, por ejemplo, en el número 2, que es 2.1, y aquí en el 15.8 es no agrícola, porque recordemos que Guatemala es un país catalogado como agrícola. Entonces, el no que aparece ahí es no agrícola. Y ahora aquí arriba en el 4.5 estamos hablando de personas, puede ser patrón o empleador, pero ambos trabajan en X sector. Por ejemplo, un patrono y un trabajador pueden trabajar en el sector de la construcción. Ya, pensé que tenía algún tipo de relación. No, no, no. O sea, te pueden ir a preguntar de que si sos patrón o sos trabajador, uno lo llena ahí. Y si en qué sector uno trabaja, no importa si uno es patrón o trabajador, uno selecciona el sector. Muchas gracias. Bueno, sigan ahí porque sí me interesa que lleguen a los niveles de empleo y todo esto. Ok. Pues 6 de cada 10 personas tienen un contrato por tiempo indefinido. Ahora bien, en lo que es la población ocupada asalariada según tipo de jornada laboral, nos dice que las horas laboradas pueden ser jornada diurna, nocturna y mixta. Y dice que la mayor parte de la población asalariada pues trabaja en una jornada diurna. Esto representa el 84.6% de la población, aunque la jornada nocturna pues es más baja en este caso, porque y dice acá que en otras horas laborales se considera diversos turnos. Y tenemos también la población ocupada asalariada según tipo de transporte, es decir, el medio que utilizan para llegar al trabajo. Dice que el transporte que más se utiliza o que es utilizado más por las personas que trabajan, pues es ir a pie. Y también le sigue lo que es ir en camionetas, que entre ir a pie y ir en camioneta, pues suman una cantidad del 69.7%. Y el ir en los que llegan en motocicletas a los lugares de trabajo, pues ocupan un 13.5% de toda la población o de todas las personas que trabajan. Ahora, población ocupada asalariada según causa de inasistencia laboral. Dice que el 93.3% de las personas que faltan a sus trabajos es por causa del fallecimiento de un familiar. Y bueno, las otras causas pues registran porcentajes muy bajos, dice aquí. Entonces prácticamente casi todos los empleados faltan a sus trabajos porque se les muere un familiar. Dice población ocupada asalariada según factor del riesgo de trabajo. Aquí dice que las personas que trabajan, dice que se exponen o al riesgo que más se exponen es al humo y al polvo, que da un resultado de 61.7%, y el 9.4% también
9.4% de los que trabajan responden que el riesgo al que se exponen es al de las temperaturas extremas y el factor al que menos se enfrentan es la iluminación deficiente en el trabajo, es decir, de que todos respondieron la mayor parte respondió que sí tiene buena iluminación en su trabajo. La población ocupada asalariada afiliada al ICS dice que el 30. Esa información ahí enfrente, compañeros, está muy bien, porque estamos ya hablando del sector formal o informal. Pongan mucha atención a esto. Regreso en un momento. Bueno, Leamos eso, por favor. Si alguien puede irlo leyendo ahí en voz alta, será buenísimo. Población ocupada que recibe el bono 14. Aquí nos habla de que menos del 50% de todos los que trabajan a nivel nacional reciben el bono 14. Ahora bien, en relación a los que viven en las ciudades, pues más del 60% pues sí recibe el bono 14. Ahora dice el aguinaldo, pues aquí prácticamente el aguinaldo es un dinero que se le otorga a los trabajadores de parte del sector público y privado, dice, y al nivel nacional, es decir, de todos los que trabajan, 50% de ellos pues reciben el aguinaldo. Por otro lado, dice acá, en el dominio urbano metropolitano, pues más del 60%, es decir, que los que viven en las ciudades, pues en estos casos siempre tienen un poquito más de ventaja porque hay más de ellos que reciben del bono 14 y del aguinaldo que los que viven pues en las áreas urbanas. Entonces, ahí estamos. Ahora, población ocupada según el sector económico. Aquí nos dice que el sector, nos habla de un sector formal y un sector informal. Entonces dice... Es la última serie. pues sí, la población ocupada recibe aguinaldo según dominio de estudio. Casi el 40%, digamos, no recibe bono 14, digamos, de los que trabajan en el gobierno. 60% sí. ¿Es común eso, Valik? Sí, o sea, pero todo parte de... Betty, ¿podrías subir más o menos al 4.10? Creo que está. Fer, porfa. Él está... Perdón, gracias, Fer. Más o menos, es que, no, bajemos al 4.12, porque aquí ya empezamos a ver el sector formal o el sector informal. Entonces, vamos a ver aquí, población ocupada, asociada y afiliada al ICS por dominio de estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, personas total, solo 33.4 personas dice el dominio urbano metropolitano, en el dominio rural, sí, en total, dice a nivel nacional, ocupada, solo el 33% de personas tiene tema del ICS. ¿Qué significa que tenga tema del ICS? Entonces, ese por lo general se considera el sector formal. Entonces, las personas que estén afiliadas en el ICS, hay muchas probabilidades que reciban bono 14, aguinaldo y todas sus prestaciones de ley, porque están dentro de una empresa formal, ¿sí? Entonces, esa es una historia. Otras empresas, por ejemplo, que no están entre lo formal, pueden pagarle a sus empleados el aguinaldo, más no tenerlos inscritos en el ICS, ¿ya? Entonces, esas son de las situaciones que nosotros tenemos que ir viendo. O sea, dentro de la formalidad podemos nosotros encontrar que 33% de la población que sería guatemalteca está inscrita en el ICS, más o menos sería ahí. Y ahí lo vamos a ir viendo también en el 4.13, que creo que es con bono 14, aguinaldo, ¿sí? No todos reciben bono 14, no todos reciben aguinaldo, entonces, y no todos lo reciben completo. Hay personas que dicen, bueno, vamos a contratar, pero tal y tal, entonces bono 14 no hay, o aguinaldo solo la mitad, o cosas así, ¿verdad? Población ocupada que recibe aguinaldo según dominio de estudio, en total,
solo 37 personas reciben aguinaldo y solo 37 personas reciben bono 14 de todas las que están empleadas. Y que lo reciban completo, esa es otra historia, ¿va? Pero esto está muy cerca del 33% de personas que están afiliadas al IX, porque más o menos casi todas las personas que están afiliadas al IX pertenecen a una empresa formal, y las empresas formales, por lo general, dan estas prestaciones. Bajemos ahora sí, perdón. Ahora aquí dice población ocupada según sector económico. Sí, si ustedes se dan cuenta, casi más personas trabajan en el sector informal que en el formal. Abajo tal vez nos da datos un poquito más certeros, ¿no? Sigamos. Sí, en total, ¿qué es aquí? Sector informal. Sector informal, sí, vean, el 65% de las personas están en el sector informal. O sea, 65 empleados de cada 100 están dentro del sector informal. Eso significa que es posible que no reciban el salario mínimo, que no reciban prestaciones laborales, ¿sí? Dentro del sector informal, ¿va? El sector formal, entre comillas, asegura por lo menos salario mínimo y prestaciones laborales. Sigamos, por favor. Por nivel de estudio, hombres y mujeres. Bueno, sí. Ya sigamos, población, sector económico y pueblo de pertenencia. Ujú. Ahí vemos, dice, en el sector informal por rama económica. Vean, en el sector informal los que más trabajan son en el tema de la agricultura. O sea, muchas personas trabajan en la agricultura y no ganan el salario mínimo, no tienen prestaciones. Igual en el comercio al por mayor y por menor, etcétera, etcétera, ¿va? Y eso es lo que yo quisiera que fueran viendo ustedes. Hay un dato que me imagino que va a aparecer más adelante de más o menos cuánto es el salario para un jefe, un abogado. Aquí ya viene al tasa de subempleo. El subempleo, recuerden si son aquellas personas que hoy sí tienen trabajo y que mañana no. Y casi mismo van a ver los mismos datos, pero sigan viendo por ahí. Cualquier duda me cuentan. Ferlandi, sí, está bien. Muy bien, Lick, está bien. Sigamos ahí. ¿Cómo vamos, compañeros? Pues era solamente leer, ¿no? Sí, ir viendo los datos. Sí, como más que todo, que muestra estadísticas y también, no me acuerdo cómo se llama esta parte. Ajá. El Tablas. cuadro. Ajá, tablas. Perdón, subamos. Población ocupada. ¿Ya pasaron el dato de cuánto gana una persona dependiendo su puesto de trabajo? Estaba aquí arriba, si no me recuerdo. Como solo estábamos echando una leída rápida. Y como es Exacto. bastante también. Tasas de empleo. No, no lo han pasado, es el salario. Entonces no. Entonces no creo. Ya, como le digo, sí es bastante y algo rápido lo estamos leyendo. También como es bastante contenido acá. Ajá. Ingreso mensual, ahí. Ahí está. Ahí. Vean, ¿podríamos ampliar un poquito más, por favor? Dice, es que ahí dice, por ejemplo, en el área rural, trabajadores independientes, ellos más o menos ganan 1,291 quetzales al mes. Si son mujeres, si son hombres, ganan 1,816. Eso es en el área rural. Trabajadores independientes son aquellos
aquellas personas que hoy llegan a buscar trabajo y mañana se van a trabajar con otra persona, etcétera. Y ya las personas asalariadas son personas que sí fijo tienen su trabajo, pues si son mujeres ganan 1.680, si son hombres ganan, ¿qué es? 1.914, o sea, siempre hay una diferencia entre hombres y mujeres. En el área urbana, por ejemplo, ya el salario, vamos a enfocarnos solo en el amarillo, ¿ah? Si son, solo voy a enviar a una compañera a un grupo. Aquí está. Vamos a ver, vean en el área urbana, una persona asalariada, si es mujer gana 2.295, si es hombre gana 2.483. No sé si ya se dieron cuenta dónde estoy. Ajá, acá. Sí, estoy por acá, exacto. Y si trabaja por su propia cuenta, un hombre gana más, una mujer pues gana un poquito menos. En el área urbana, ya o sea en la capital, los salarios pues son mucho mejor, ¿va? Si es una mujer pues gana casi 3.500 y un hombre gana 3.765. Si son independientes pues ganan un poquito más los hombres, las mujeres ganan un poquito menos. En el 8.7 dice ingreso mensual por horas laboradas. Sí, ese lo pasemos. Podríamos bajar más a más. Vamos a ver, variables económicas, tasas. Tasas del mercado. Sí, es para que usted, sigamos, por favor, vamos a ver. Variables, dominio metropolitano. Es que quiero encontrar, hay una información de un tema de salarios por, por puestos de trabajo. ¿Cuánto gana alguien que es gerente? ¿Cuánto gana? Está por acá, creo yo, si no. Aquí está. ¿A eso se refiere, no? Vamos a ver, es que, Empleado de gobierno, empleado privado. sí, permíteme, solo que aquí tengo algo mal acá. Ok, vamos a ver. Sí, pero esos son datos. No tengo el tema de cuánto ganan. No, Tienen que estar un no me poquito. recuerdo, solo era este. Déjeme No, ver. sigamos más abajo. Tasa nacional. Bueno, por ahí tiene que aparecer el dato, pero hay un tema ahí donde se dice cuánto ganan los, digamos, si un hombre es gerente, cuánto gana. Si una mujer es gerente, cuánto gana. Es que le habíamos dado una leída rápida, luego le dimos otra. Cuando llegó estábamos en la segunda leída. Yo de gobierno. Yo creo que acá no. Vamos a ver. Ingresos sí. Sí, era acá. Si es empleado de gobierno, pues gana alrededor de 4.000 y algo. En la capital ganan esto, aquí en municipios de esto, en el área rural esto. Sí, vean, esta información es importante porque vamos a ver. Más o menos, digamos, si ustedes quieren contratar a una persona por horas, esto no es ley, pero es algo que está sucediendo en el mercado, ¿va? En el sector económico informal, esto es lo que más o menos está ganando una persona. En el sector formal, pues gana un poquito más esto. Si están en Guatemala, pues ganan un poquito más. Si están en el área rural, pues ganan un poquito menos. Y por ahí abajo tiene que aparecer va a haber más información. ¿Podríamos bajar? Ah, no, ya no. Ya no, no. Ahí ya terminó. Pero la idea es que ustedes vayan viendo de qué información hay acá y que nos puede llegar a ser útil en el mercado empresarial. Sigan ahí, yo voy a dar ya solo un par de minutos más y vamos a regresar a la sala.
Muy bien, compañeros. Estamos esperando que regresen los otros ya. Según esto, 25 segundos. Yo creo que ya estamos todos por acá. Uy, se fueron un montón ustedes ahorita en el... Bueno, ahí estamos. Compañeros, ¿qué datos les parecieron interesantes del ENEI, de la encuesta nacional del empleo y el ingreso? Vamos a ver ahí con el grupo número 1 que está compuesto por Daniela, Marlon y Onan. Cuéntenos algún dato que a ustedes les pareció interesante y que quieren así como que decir que bueno este dato nos puede servir o yo no sabía esto y cosas así. Daniela, Marlon o Onan. Bueno, pues prácticamente en datos generales, ¿verdad? Ver la realidad del país en cuestión a que en el sector laboral pues está más inclinado en lo informal, en actividades no remuneradas. Pues ahí también presenta estadísticas, ¿verdad? De que la mayoría de personas pues no reciben como tal un beneficio laboral, que es el aguinaldo, el bono 14. Y pues también sin prestaciones, ¿verdad? Incluso no gozan de IX. Entonces, prácticamente es muy interesante el documento a rasgos generales, ¿verdad? Entonces, sería eso. No sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo más. Gracias, gracias Marlon. Yo creo que eso es, no sé si algún compañero de, ya sea Marlon o, perdón, Onan o Daniela van a decir algo, pero más o menos, o sea, cuestión de cifras, pero de cada 3 personas que laboran en Guatemala, 2 trabajan en el sector informal. Y ya el compañero nos habló bastante de las ventajas o desventajas del sector informal, que son las prestaciones. Grupo número 2, Brian, Fermín o Catherine. Fíjese Lick, que nosotros solo leímos como de la página de hasta la 29, parece. Ajá, ¿y algún dato interesante por ahí? Pues el dominio de estudio, Lick, ya que casi que la mayor parte de las personas, de lo que entendimos acá, no han cursado un grado alto. La mayoría han cursado lo que es la primaria y está entre las edades de 30 a 64 años. Ya lo que son en cuanto a la economía, no pudimos leer las demás hojas, licenciado. Gracias. Ese es un buen dato ustedes. Hay muchas personas que están trabajando, ganan poquito, pero también tienen un nivel formativo o educativo bajo. Muchas personas que solo terminaron la primaria. Entonces, muy poco porcentaje está directamente ya en el nivel superior y mucho menor el tema de graduandos, ¿va? Pero eso es bueno. El grupo número 3, Alice, Jessica y no sé quién más estaba ahí que ya no me aparece por acá. ¿Quién más? ¿Algún dato ahí del grupo número 3? Sí, licenciado, lo que decían los compañeros, donde se ve reflejado las estadísticas de las personas que incluso están desempleadas. Vio que hay personas que ya tienen de 15 semanas, incluso hasta más, desempleadas. Y la forma en la que hay otras que también trabajan varias horas, incluso si no tienen el salario mínimo.
y eso representa la mayoría de población aquí en Guatemala. Y la mayoría de población trabaja, más que todo se dedica a la agricultura, y son personas que no reciben ni el aguinaldo ni el bono 14 de parte de ellas mismas, porque incluso algunas son sus mismos patronos, por así decirlo. Sí, eso es importante. Muchas personas trabajando en el sector de la agricultura, los salarios son muy bajos. No sé si alguien vio los salarios en el tema rural de cuánto era para un hombre o para una mujer. ¿Alguien recuerda ese dato? A manera general, la pregunta general. ¿Alguien recuerda más o menos cuánto era el salario para una persona en el área rural, hombre o mujer? Por rama de actividad sería el himno. Digamos, en la actividad económica, en lo que es la remuneración en la agricultura, 1505 ese. 1505, sí. Yo recuerdo que para mujeres asalariadas creo que eran 1200 y algo y para hombres 1800 y algo. O sea, es un promedio que lo que dijo Walter son 1500. O sea, eh, por eso es que a veces volteamos a ver y sí, se pasan, ¿va? Porque tienen tan natal de hijos, ¿va? Por eso viven en extrema pobreza, etcétera, etcétera. Pero también los salarios en el área rural son muy bajos. Entonces ellos prefieren, o sea, lo que nosotros veíamos como la canasta ampliada, ¿va? Ya aquellos que ya casi no obtienen casi ninguno de esos beneficios o canasta básica, no tienen. Entonces, eso también repercute en desnutrición y etcétera, y por eso vemos tantas ONGs trabajando en áreas rurales, ¿va? Por la misma calidad de vida y por los salarios mínimos tan bajos. Grupo número 5, ahí con Betby, Walter, Ferlandi. Silic, para empezar, sería, digamos, la población, según el medio que se informa, el nivel de estudio, ya lo comentó el compañero, ¿verdad? Que la mayoría solo ha llegado a cursar primaria entre las edades. Que ya comentó el compañero, las tecnologías de información que mayormente se utilizan, Internet, WhatsApp, Facebook. El 93.3% dice de las viviendas están conectadas a redes de servicios, por decirlo así, agua, teléfono, luz. Casi la mayoría dice cuenta con los servicios, ¿verdad? La población económicamente activa, pues, se podría decir que está entre los 15 años o más. Sí, eso es muy bueno. Perdón, ahí, Walter, que te interrumpa. Este dato de las personas, acceso a la tecnología, algo así, esto fue en noviembre, o sea, un estudio de noviembre 2019. En el 2020 y lo que va del 2021 no han sacado un nuevo INEI, ¿sí? Por la pandemia, supongo, ¿va? Pero, pero ahora imagínense, con la pandemia el desarrollo tecnológico fue grande, entonces esos datos de acceso y del manejo han de haber crecido. Perdón, me salté el grupo 4 ahí con Andy, Estuardo y Pedro. Luego termino. Ah, perdón, terminemos antes, Walter, terminemos antes y luego el grupo 4. Sí, la población ocupada es según contrato de los asalariados. El 50% no tienen contrato, no cuenta con un contrato, digamos. La población asalariada según tipo de transporte, digamos, el medio que se utilizan para dirigirse a sus trabajos, labores, ¿verdad? En primer lugar se encuentra que se van a pie, dijera. En segundo lugar en bus y el tercero en motocicletas. ¿Alguna excusa, dice, para no poder llegar al trabajo o inasistencia? Mayormente es la de fallecimiento. Sí, la población ocupada que recibe el bono 14 según dominio de estudios. Habían dicho que el 40%, no, el 60%, si no estoy mal, estaba así. Gracias, Walter. Al igual que el aguinaldo. Sí, casi
2 de cada 3 personas que laboran no reciben ni aguinaldo ni bono 14. Le dejemos algunos datos a los compañeros del grupo 4 y 6. Grupo 4, Andy, Estuardo o Pedro. Sí, licenciado, en este caso, ya que los compañeros de los grupos, ya pues explicaron las diferencias que hay. Hemos perdido a Estuardo, creo. Porque, por ejemplo, observamos, así como lo decían los compañeros, que los que viven en las áreas rurales, pues primero hay pocos que tienen un contrato laboral. Hay pocos que reciben el bono 14, hay pocos que reciben el aguinaldo, hay pocos que están asociados o afiliados al ICS. En cambio, en el área, pues, urbana, pues, casi la mayor parte, más de la mitad, pues, goza de estos beneficios. Pero, entonces, sería un beneficio de vivir en las ciudades y, pues, sería una desventaja para los que viven en las áreas rurales, porque no tienen estas oportunidades. Sin embargo, observamos en lo que es el desempleo, que en relación al desempleo en las ciudades, pues las personas que viven allá, cuando hay desempleo, cuando no tienen trabajo, pues no tienen nada más que hacer. En cambio, los que viven en las áreas rurales, aunque sea a lo que es el sector informal, pero siempre buscan sacarle provecho al tiempo y siempre buscan, pues, ¿cómo decirlo? Producir algo. Entonces, es esa la conclusión a la que nosotros llegamos, de que hay pros y contra de vivir en cada una de las áreas. Vivir en la ciudad implica, pues, gozar de todos los beneficios, como lo son esto del bono 14 y estas cosas, pero en épocas de desempleo, pues, simplemente es quedarse sentado porque no hay casi nada que hacer. En cambio, en las áreas rurales, pues sí, no se goza de todos estos beneficios, o no todos gozan de estos beneficios, pero en épocas de desempleo, aunque sea dice ahí que en las áreas informales, o el sector informal comprende la agricultura, comercio y la industria. Entonces, las personas que viven en áreas rurales se enfocan en este sector informal para sacarle provecho o sacar producción. Esa sería. Gracias, Estuardo. Sí, vea, pero digamos, si usted quiere poner su negocio, usted quiere ser agricultor, o sea, cosechar algún producto, tiene la ventaja de que en el área rural se paga menos de mano de obra, ¿ya? O sea, eso se ve mal, así como que estamos aprovechando algo así, pero es la realidad de nuestro país. Entonces, ese también es una ventaja para el sector empresarial. Gracias, compañeros. Último grupo con Ángela, Tommy y Doneni. Sí, ingeniero, licenciado, disculpe. Bueno, yo creo que mis compañeros ya hablaron de la mayoría de los temas importantes, pero hay un tema a resaltar, diría yo, que es el pago de, bueno, en los sectores, en los sectores informal y formal, que si bien en el formal ya tenemos un conocimiento que es aproximadamente como 3.700, en el informal aquí nos da un dato que dice que es aproximadamente como 1.700, exactamente 1.691. Prácticamente es, el formal duplica eso, que lastimosamente no se debería de hacer, pero se hace, más que todo por la necesidad de lo mismo, ¿verdad? De una necesidad de trabajar, y lo mismo también de la necesidad de población, y como decía el compañero, que en el área rural, bueno, como decía usted, principalmente que en el área rural no hay muchas oportunidades, y también está también ese riesgo que no se paga al completo, y tampoco se paga también los extras, como sea el bono 14, perdón, y demás. Sí, sí, están esos extras. Obviamente, si el Ministerio de Trabajo nos cacha, pues son grandes líos, ¿verdad? Grandes problemas, pero eso lo vamos a platicar un poquito más cuando ya veamos un poquito más a fondo este tema, pero sí yo quería darles esta pincelada de introducción porque es muy bueno que nosotros sepamos todo esto.
Gracias. Déjenme solo tomarle una foto aquí para el tema de su asistencia. Nos quedan casi 7 minutos. Solo quiero mostrarles un par de cosas. Regresando al tema anterior, porque les ofrecí esta información y no la tenía, pero vea esta información por bancos. Voy a ir por el tema de bancos. Si usted quiere sacar un subpréstamo en algún banco, dése cuenta que, por ejemplo, pensemos en el Banrural, que es el que más esté. Por ejemplo, Banrural está dando préstamos para empresarial mayor, es decir, grandes empresas al 7.21% anual. Empresarial menor, es decir, las MIPYMES, pues para el 11.63%. Para consumo, si usted quiere comprar su carro, Banrural se lo da casi al 19.6%. Microcréditos, 5,000, 10,000 quetzales, Banrural se lo da más o menos al 18.8%. Y si usted quiere su préstamo y vivienda, pues Banrural se lo da al 11.84%. Esta información es al 31 de agosto. Entonces, esta tabla a usted le sirve, por ejemplo, si usted quiere un subpréstamo para una subvivienda, pensemos acá, veamos que, por ejemplo, aquí hay un 9%, que esta es Inversiones S.A., que aquí en Huehuetenango no hay, pero aquí hay un 7.43, que es el de América Central, que aquí en Huehuetenango no hay. El GIT para vivienda lo está dando al 7.81. Obviamente, si usted va allá y pregunta y qué sé yo, le van a decir que el 12, el 15, pero ya negociándolo se lo pueden dejar cerca de esta tasa, ¿ve? 7.81, aquí hay un 7.79, que es el ProAmérica. Que son de los que lo dan más bajo por el tema de vivienda. Si usted quiere sacar un subpréstamo para poner un negocio, ¿por qué es para vivienda? Porque le supervisa. Esto le van a supervisar. O sea, usted no puede ir a sacar un subpréstamo para vivienda y usarlo para el sector empresarial. No puede hacer eso porque es un préstamo supervisado. Digamos, si usted quiere para su empresa que está haciendo ahorita en el proyecto que estamos trabajando en todos los cursos, ve acá más o menos el 9.14, que es el CHN, que es uno de los que más baja tasa de interés da. En el industrial se lo dan al 8.73, 8.19 se lo da el de América Central, que no sé cuál sea ese, ¿va? Pero aquí usted tiene esta referencia. Pero hay otra referencia también un poquito más, por ejemplo, sí, ingresando compañeros. Por ejemplo, aquí usted puede ir a sacar un subpréstamo y se lo pueden dar de acuerdo al monto que va a prestar. Voy a poner en esta. Aquí el primero es para préstamos que son de 5,000 hasta 100,000 quetzales. En este préstamo son préstamos que son de 100,000 quetzales en adelante. Por ejemplo, si usted quiere un subpréstamo para el tema pensemos en el tema del comercio, ¿sí? Aquí. Por ejemplo, de 100,000 quetzales, más o menos se lo están dando una tasa de interés hasta 100,000 quetzales, vamos a ver, de 5,000 hasta 100,000 quetzales se lo están dando una tasa de interés del 25.6. Pero si el préstamo que usted va a sacar va a ser de entre 100,000 y 500,000 quetzales, estamos hablando que la tasa de interés más o menos ya se lo dan al 14.7. Si el préstamo es de 500,000 a 1,000,000 de quetzales, pues la tasa de interés se lo dan al 10%. Si es de 1,000,000 a 5 millones, pues la tasa de interés es de 8.6%, y de 5 a 10 millones, 7.7%, y de más de 10 millones, pues la tasa de interés se la bajan hasta el 6.6%. O sea, dependiendo cuánto preste, obviamente pagar intereses de 10 millones es un plátano, aunque sea el 6% anual. Estamos hablando de 10 millones, serían 600,000, 660,000 quetzales solo de intereses en un año, ¿va? O sea, es un plantal. Entonces, usted puede ver aquí cómo se comporta el sector en cuestión a préstamos, ¿sí? En cuestión a préstamos. Esta es información del sector de la Superintendencia de Bancos. Yo se los voy a colgar allá en plataforma. Entonces, aquí usted puede ver para lo que usted quiera, digamos, para el comercio, que fue el que vimos, que es la mayoría de
de proyectos van por ahí, para consumo, pues ahí van también cosas así, ¿va? Entonces, puede ver acá, aquí hay de 5,000 hasta 5,000 quetzales, de 5,000 a 25,000, de 25,000 a 50,000, de 50,000 a 100,000, y aquí es la otra, es de más de 100,000 hasta 10, más de 10 millones, ¿va? Aquí hay una, bueno, por cuestión de tiempo se lo dejo ahí, igual vamos a generar una guía. Recuerde que usted no tiene guías para esta semana, solo su examen. Su examen tiene lo que es el PIB, el tema macroeconómico, y las finanzas públicas. Solo son esos dos temas, ¿sí? Lo que hemos visto del IPC y ya esto que estamos viendo, eso no va a ingresar en el examen parcial. Y como no tengo clase con ustedes la otra semana, entonces sí me interesa aquí en información general, híjole, no es este. Macroeconomía, aquí en información general vamos a encontrar proyecto de crisis económicas. Lo voy a descargar y se los voy a ampliar, pero se los voy a explicar rapidito, que dentro de 15 días ustedes tienen la clase. Ahorita está abriendo el Word. Cabal nos va a dar un... Cabal vamos a salir con esto. No abre el Word, permítanme. Aquí está. Bueno, esta información ustedes la tienen ahí para dentro de 15 días. Ustedes van a exponer, pero van a exponer directamente estas crisis que están acá. Digamos, el grupo número 1, recuérdense que los grupos están en plataforma, va a exponer la crisis económica de Argentina y así cada grupo tiene su crisis que investigar y exponer. Vea, busque videos. Hay mucha información en internet, lea bastante para poder comprender y de cada exposición quiero las causas de la crisis, las consecuencias generales para el país, las consecuencias para el sector empresarial. Estas puede ser que no le aparezcan así, pero usted de tanto leer, pues las va a ir encontrando. Medidas adoptadas por el gobierno para salir de esa crisis, por ejemplo, de Argentina, y oportunidades para el sector empresarial en esas medidas que adoptó el gobierno, ¿sí? No lo va a venir a exponer, sino que usted lo va a generar o grabar en un video de 10 a 12 minutos. Todos los participantes, todas las personas del grupo tienen que participar en el video. Es muy fácil hacer un video. Prepare su exposición, obviamente con su cámara encendida acá y todo el tema. Júntense en una reunión de Zoom o de Meet y ahí hagan su exposición, váyanse grabando, o sea, de una vez hagan su exposición, la guardan, la suben a YouTube y me comparten el enlace. Les voy a abrir un espacio en plataforma en el área de discusiones. Apunte esto, usted en el área de discusiones sube el enlace de su video y ya dentro de 15 días pues solo vamos a darle play a los videos para irlos viendo acá con los compañeros, ¿sí? Estamos hablando que son 7 crisis económicas porque son 7 grupos los que hay en el curso. Así que pilas para dentro de 15 días. Esto es el 2 de octubre. Ya todos tienen que tener su video. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? Todo eso usted lo encuentra en el área de información general del grupo, del curso de plataforma. Muy bien. Como veo que no, cualquier duda, pues me cuenta. De acuerdo, Lick, gracias. Dios los bendiga. Vayan a su otro curso. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Nos vemos. Feliz tarde, Lick. Gracias, igual.